Instituto Mexicano del Seguro Social. Grupos de investigación de enfermería, la ciencia del cuidado, trae para ti un webinar más. Bienvenidos. Para introducir este tema, comenzamos con un pequeño brevario acerca de este, comentando que el trastorno mental es conceptualizado como un síndrome o un patrón de comportamiento de significación clínica asociados a malestares presentes, una discapacidad funcional significativa a un riesgo aumentado de sufrir un daño a la salud, de morir de discapacidad o de pérdida de libertad. En México, los profesionales de salud presentan o enfrentan una alta prevalencia de enfermedades mentales, especialmente en trastornos de ansiedad y depresión. Debido a estos factores como el estrés laboral, la carga de trabajo y las altas exigencias, además de que hay un importante impacto económico debido a la pérdida productiva y la necesidad de la atención médica. La prevalencia global de los trastornos afectivos en el personal de salud pueden llegar hasta del 15 hasta el 28%, y las pérdidas económicas debido a la depresión y la ansiedad alcanzan el billón de dólares en productividad perdida. En médicos residentes,
Hasta el 47.5% presentan signos de depresión y la prevención de la depresión clínica es del 14% y es mucho mayor en hombres que en mujeres. El personal de enfermería, especialmente tras la pandemia, reporte altos niveles de estrés, ansiedad y angustia psicológica debido a la sobrecarga tras exposición de situaciones de alto riesgo. Las principales enfermedades mentales en el personal de enfermería en México son los siguientes. Casi el 50% de las enfermeras presentan trastornos de sueño, aproximadamente 33% sufre de depresión o ansiedad y el 28% reporta distrés. En otros estudios reportan que más del 50% del personal de enfermería refiere síntomas de depresión, ansiedad y signos de trastornos de estrés postraumático. Con este preámbulo, cedemos la palabra a la licenciada Elba Daniela Valdés Bernal para que pueda profundizar más acerca del tema, recordando que puede realizar sus preguntas a través del chat para hacer la lectura al final de la presentación o bien cediendo la palabra si alguien gusta hacer el uso de la voz. Quedo a sus órdenes, mi nombre es Ivonne Romero. Adelante, maestra. ¿Listo? ¿Ya lo pueden visualizar? Listo, maestra. Ok, muchas Bien gracias. claro. Buenos días. Muchísimas gracias a la doctora Silvia Claudín por la oportunidad de participar en este webinar. Mi nombre es Elba Daniela Valdés Bernal y soy licenciada en enfermería y el día de hoy yo vengo a presentarles mi estudio de investigación que lleva por nombre Tamizaje de trastornos mentales en trabajadores de la salud. Si bien tenemos de salud mental, se configura como un estado de bienestar que habilita a las personas para afrontar los momentos de tensión y de estrés en la vida, desarrollar plenamente sus habilidades, aprender y desempeñarse de manera efectiva en el trabajo, así como contribuir al progreso de su comunidad. Constituye un componente esencial de la salud y el bienestar, sustentando las capacidades individuales y colectivas para la toma de decisiones, el establecimiento de relaciones y la configuración de su entorno. No obstante, a lo largo de nuestra vida hay diferentes sucesos determinantes, tanto individuales, sociales y estructurales, que pueden orientarse tanto para preservar como menoscabar nuestra salud mental. Tenemos también que la Organización Panamericana de la Salud indica que las afecciones de salud mental, incluso antes de la pandemia por COVID-19, han representado una epidemia silenciosa en América Latina, destacando entre ellas la depresión y la ansiedad como principales causas de discapacidad. Y se advierte que la salud mental a nivel individual se encuentra influida por diversos factores, tanto de índole social, psicológica y biológica. También tenemos que en un contexto nacional, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, la salud mental se establece como un fundamento crucial para el bienestar y el funcionamiento efectivo tanto a nivel individual como comunitario, y este puede ser influenciado por diferentes factores o experiencias personales, tanto como la interacción social, los valores culturales, así como vivencias en un ámbito familiar, escolar y laboral. Tenemos que también, de acuerdo con la literatura revisada, se observó que la mayoría de estos de estudios se centran principalmente en una población abierta y en cuáles fueron los efectos por pandemia de COVID-19. Sin embargo, un grupo de particular interés para nosotros los investigadores fueron los trabajadores de salud en Sinaloa, quienes a nuestra propia experiencia enfrentan jornadas largas y con ambientes cambiantes y estresantes, los cuales pueden ser condiciones que propician el desarrollo de trastornos mentales, tales como la depresión, la ansiedad y el pánico. Es por esta razón que es muy importante para nosotros establecer estrategias para mitigar los problemas de salud mental en estos profesionales de la salud a corto, mediano y largo plazo, ya que no abordar estos problemas podría resultar en un aumento de ausentismo laboral, pérdida de años de vida ajustados por discapacidad, negligencias médicas y atrogenias, tanto como despersonalización y burnout. Dada la importancia de estos aspectos anteriormente mencionados, se decidió realizar este estudio con la siguiente pregunta de investigación.
¿Cuál es la frecuencia de depresión, ansiedad y pánico en los trabajadores de la salud del Hospital Regional de Culiacán de septiembre de 2023 a julio de 2024? Como justificación, tenemos que la Federación Mundial de la Salud dice que 1 de cada 4 adultos experimenta dificultades en salud mental y algunos datos brindados son que el 10% de la población ha tomado tiempo libre por motivo de depresión y en promedio 36 días laborados se pierden por algún episodio depresivo. Sin embargo, solamente el 50% de estas personas con depresión cuentan con un tratamiento. También tenemos que en un contexto de América Latina, la OPS revela que la depresión ocupa la principal posición de trastornos mentales y esta es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. También tenemos que en México, de acuerdo con un estudio realizado por especialistas, 1 de cada 4 mexicanos entre las edades de 18 a 65 años ha padecido en algún momento de su vida algún trastorno mental, pero solamente 1 de cada 5 recibe un tratamiento. Tenemos también que en Sinaloa es importante destacar que hay muy pocos estudios que demuestran el impacto de la importancia de la salud mental en estos trabajadores. Tenemos que según reportes de Tirado y sus colaboradores en 2023 en Sinaloa, más del 50% del personal de enfermería presentó estrés moderado y el 71% representa ansiedad moderada. Esto representa el aporte de originalidad de este estudio, dado que los estudios solamente se enfocan en población abierta y en un grupo en específico. Es importante aumentar el conocimiento de esta temática para sentar bases para futuras investigaciones en los profesionales de enfermería. Como antecedentes, tenemos que en España Erquis y sus colaboradores en 2020, en un estudio de impacto emocional por la pandemia por COVID-19, señalaron que más del 71% de los trabajadores sanitarios presentaron ansiedad y más del 60% depresión. También tenemos que en Italia, la Xavia y sus colaboradores en 2020 encontraron que más del 53% mostró síntomas de angustia postraumática y además más del 50% ansiedad, encontrando también en más del 26% depresión moderada. Tenemos que en Brasil, Flores y sus colaboradores en 2022 encontraron que el 35% de los entrevistados en su encuesta encontraron algún tipo de trastorno mental y se encontró asociación entre el género, edad, comorbilidad, uso de medicamentos psicoactivos en la salud mental. También encontramos que Tenconi en Argentina en 2021 reportaron que más del 51% de los participantes en su estudio presentaron estrés moderado a severo, más del 58% depresión moderada a severa y más del 51% ansiedad moderada a severa. Por género, las mujeres evidenciaron proporciones más altas de depresión, ansiedad y estrés. Tenemos también que en México, Hernández y sus colaboradores en 2022 encontraron que más del 44% de los encuestados en este estudio presentaron depresión, más del 83% ansiedad y más del 66% presentó estrés. Los principales grupos afectados fueron el personal femenino, los solteros y los médicos residentes. Y por último, tenemos que en Sinaloa, Tirado y sus colaboradores en 2023 encontraron que el más del 50% presentó estrés moderado y el 71% encontró ansiedad moderada. Como objetivos para esta investigación, se utilizó como objetivo general establecer frecuencias de depresión, ansiedad y pánico en trabajadores de la salud del Hospital Regional de Culiacán, Sinaloa, de septiembre de 2023 a julio de 2024. Como objetivos específicos, tenemos describir sociodemográficamente a la población de estudio, estimar la frecuencia de pánico, depresión y ansiedad en los trabajadores de la salud, determinar si existe relación entre pánico, la categoría laboral, sexo y turno, describir si existe relación entre ansiedad, categoría laboral, sexo y turno, y por último, relacionar si existe relación entre depresión, categoría laboral, sexo y turno. Como marco teórico se utilizó el modelo de la marea en la recuperación de la salud mental de Phil Baker. Este es un modelo considerado un método filosófico para la recuperación de la salud mental. Phil Baker utiliza esto como una metáfora y ve las olas como un vaivén y utiliza ese vaivén como una representación de la vida, como en un momento estamos en una situación y como en un momento estamos en otra. Él nos invita a que en lugar de escapar de un proceso de salud mental, nos ayuda más que nada a abrazar este proceso y poder entenderlo un poquito más. Invita al personal de enfermería a abrazar este proceso para ayudar a comprender qué significa la salud mental. Se basa en la teoría del caos. Como material y métodos, tenemos que el enfoque fue cuantitativo, el diseño fue observacional, el tipo de estudio fue descriptivo, observacional, transversal, analítico. Como población tuvimos un total de 1,697 médicos y enfermeras,
donde 280 fueron médicos residentes, 86 médicos internos, 834 fueron enfermeras y 13 fueron pasantes de enfermería. Como muestreo tuvimos un probabilístico estratificado para una muestra final de 200. Como instrumento utilizamos el Patient Health Questionnaire y el Primary Care Evolution of Mental Disorders. Como variables tuvimos ansiedad, depresión y pánico. Como criterios de inclusión se incluyó al personal de enfermería, también personal de formación, cuáles fueron residentes médicos, médicos internos y pasantes de enfermería de este hospital público. Como criterios de exclusión, tuvimos al personal no médico de áreas afines como nutrición, radiólogos, químicos, trabajo social, asistente, así como también personal de intendencia y de mantenimiento. Y como criterios de eliminación tuvimos cuestionarios incompletos o ilegibles. Para describir estos instrumentos, se empleó una cédula de datos personales, la cual contiene las variables tales turno, género, edad, estado civil, categoría laboral. También se utilizó el Patient Health Questionnaire y el Primary Care Evolution of Mental Disorders, que se trata de una escala tipo Likert, diseñada por Spitzer y sus colaboradores para el tamizaje de ansiedad, depresión y pánico, el cual fue validado al español por Vaca, donde mostró una sensibilidad mayor al 99%, una especificidad mayor al 45%, un valor predictivo positivo mayor al 59%, un valor predictivo negativo del 99% y una concordancia del 42%. Para realizar esta investigación, se tuvo que contar en primer lugar con la aprobación del Comité de Ética del Instituto. Después de eso, para la recolección de datos se tuvo que abordar a los trabajadores en sus diferentes áreas de servicio. En un primer momento se les invitó a participar explicándoles un poquito de qué iba el estudio, cuál era el propósito, y una vez que ellos hubieran aceptado, se tuvo que haber firmado el consentimiento informado. Después, en un segundo momento, ellos respondieron la cédula de datos personales y posteriormente el PHQ-4 en un lapso aproximado de unos 10 a 15 minutos. Para la propuesta estadística, tuvimos que los datos de estudio fueron analizados de forma cuantitativa a través del paquete estadístico SPSS. Se estimó la confiabilidad del instrumento a través del coeficiente de correlación de alfa de Cronbach, obteniendo una confiabilidad del 80%, y este criterio se consideró como aceptable para la validación de este instrumento. Y se empleó una estadística descriptiva inferencial para responder a los objetivos. Este estudio también se apegó a lo dispuesto a la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud en seres humanos y se contó con la aprobación del Comité Local de Ética del IMSS con un número de registro de R 2024-2506024. Para pasar a los resultados, vamos a iniciar describiendo sociodemográficamente a la población, donde pudimos darnos cuenta que los principales participantes fueron el personal de enfermería, la mayoría de ellos eran solteros. El turno que mayor participó fue el turno matutino y la mayoría de nuestros participantes fueron del personal femenino. Continuando con las características sociodemográficas, tenemos que su nivel de estudios era en licenciatura, la mayoría de ellos. Tenemos que mayormente no tenían 2 empleos y mayormente tampoco contaban con un diagnóstico previo de enfermedad crónica. También la mayoría de los participantes no fueron diagnosticados anteriormente con depresión, ansiedad o pánico. Y estos resultados que tenemos concuerdan con Erquis y sus colaboradores en España, quienes también encontraron una alta representación de mujeres y enfermeras. Lo anterior quizás está explicado por el hecho de que el personal de enfermería es el más numeroso en las instituciones. Para dar respuesta al siguiente objetivo, tenemos que el mayor riesgo que se presentó entre el personal fue el riesgo de tener pánico en un resultado mayor al 39%. Después tenemos ansiedad y por último tenemos depresión. Estos resultados fueron similares a lo que se ha reportado internacionalmente en Italia, donde el 50.1% del personal representó ansiedad y más del 26% representó depresión. Y en Guatemala, más del 59% mostró malestar psicológico, lo cual confirma el impacto de la pandemia de salud mental en el personal sanitario. Tenemos también para responder al siguiente objetivo la relación entre lo que es pánico y turno, donde pudimos darnos cuenta que sí había una diferencia significativa, en donde encontramos que la mayoría de casos de pánico se presentan en el turno matutino, seguido del vespertino y por último el nocturno. Estos datos son similares a lo encontrado por Forner y .net en su investigación en España. Lo anterior sugiere que el turno en el que trabajan los participantes
influye en la prevalencia de episodios de pánico. Tenemos la siguiente gráfica donde vamos a relacionar lo que es pánico según su categoría laboral, donde pudimos encontrar una diferencia significativa que nos mostró que la mayor el riesgo de pánico se puede encontrar en el personal de enfermería, seguido por los médicos residentes, después los médicos internos y los últimos serían los pasantes de enfermería, lo cual es similar a Forner, quienes reportaron alta incidencia de síntomas ansiosos depresivos en el personal de enfermería en España. Lo anterior sugiere que existe una relación significativa entre la categoría laboral y la incidencia de pánico, indicando que ciertos grupos laborales, como el personal de enfermería, están más predispuestos a experimentar lo que es pánico. El género no mostró una asociación con lo que es pánico. Después tenemos la relación entre lo que es ansiedad y turno, donde de igual manera encontramos una diferencia significativa, dándonos cuenta que el personal que más podía tener riesgo de presentar ansiedad se presentaba en el turno matutino, después de ellos era el turno vespertino y por último tenemos el turno nocturno. Tenemos la siguiente gráfica donde podemos tener la relación entre ansiedad y categoría laboral, donde encontramos una diferencia significativa y que los residentes eran el personal que más tenía riesgo de poder presentar ansiedad. Después de ellos era el personal de enfermería, después los médicos internos y por último los pasantes de enfermería, donde nos pudimos darnos cuenta que ese patrón es similar a lo señalado por Noguera y sus colaboradores, quienes hallaron alta ansiedad en el personal joven y en formación en Bogotá. La asociación entre turno y categoría laboral sugiere enfocar las intervenciones preventivas en estos grupos. Y referente a lo que es género, no se encontró una asociación con lo que es ansiedad. Tenemos también en la siguiente gráfica la relación entre lo que es depresión y categoría laboral, donde de igual manera nos pudimos dar cuenta que sí había una diferencia significativa y encontramos que el personal que en mayor se encontraba en riesgo de poder padecer depresión eran los médicos residentes, seguidos del personal de enfermería y por último los médicos internos. Referente a lo que es género y turno, no se mostró una asociación estadística con lo que es depresión. Lo anterior es consistente con los reportes de Lucas y Hernández y sus colaboradores, también reportando una alta depresión en médicos residentes en México. La ausencia de relación con el género destaca la influencia del entorno laboral sobre factores personales. Como conclusión, se identificó que hay una alta prevalencia de estos trastornos mentales en el personal de la salud en Culiacán y que las diferencias según lo que es turno y categoría laboral refuerza la necesidad de apoyo psicológico e intervenciones laborales. Aunque estos resultados que nosotros obtuvimos son consistentes con otros estudios que hemos encontrado de manera internacional, el predominio del personal de enfermería en esta muestra y que el uso del instrumento haya sido un tamizaje limitan la generalización de estos trastornos y se recomienda llevar a cabo investigaciones futuras con muestras más equilibradas y herramientas diagnósticas. También tenemos que este estudio de investigación ya fue publicado en la revista Salud, Ciencia y Tecnología, la cual es de Argentina y está indexada con Scopus, que la pueden encontrar en este link que está por aquí. Y las bibliografías utilizadas para este trabajo son las siguientes. Y sería todo. Bueno, pues agradecemos de antemano a la licenciada y pues procedemos a la ronda de preguntas por parte del público. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera generar o alguna felicitación también de la misma manera. Si no, comenzamos con una pregunta de, por ejemplo, ¿cuáles son los principales síntomas o señales que debemos identificar para detectar un posible trastorno mental en el personal de salud durante el trabajo, maestra? Creo que tenemos que, otra de las sugerencias que yo tenía era cuidar a nuestros colegas. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos bien cómo somos entre nosotros mismos, cuáles son nuestras actitudes ante el trabajo. Creo que nos podemos dar mucho cuenta en un ambiente de salud laboral, en nuestra
también en cómo nosotros rendimos en nuestro trabajo, cómo nuestro trabajo va cambiando, cómo nuestra actitud va cambiando referente a lo que hacemos diario. Creo que es muy importante ver las señales de alerta, más que nada en actitud y en rendimiento en nuestro trabajo. La maestra Sandra Beatriz González le manda una felicitación, Gracias. y la maestra Silvia Eloísa dice, buen día. Al interior de cada categoría, ¿cuál es la población más afectada? Tenemos que lo que es pánico se ve más afectado en enfermería, en lo que es ansiedad tenemos que es los médicos residentes y en depresión también tenemos que fue los médicos residentes. Ok. ¿Cómo podemos diferenciar entre respuestas normales ante situaciones estresantes y síntomas que requieren atención especializada, maestra? Yo insisto que es mucha cuestión de actitud y cómo nosotros mismos ya nos conocemos, cómo actuamos ante estas situaciones. También cómo nuestra actitud va cambiando con nuestros pacientes, hablando en un enfoque en enfermería, médicos y enfoque en salud, cómo nosotros vamos tratando a nuestros pacientes, cómo nuestra paciencia se puede ir acabando, cómo podemos ir cometiendo un poquito de más errores, porque a veces puede llegar a ser un poquito normal tener un exceso de trabajo y poder un poco con ello, pero cuando ya no va a ser normal, cuando cometamos errores constantemente, cuando estemos distraídos constantemente, cuando nuestro trabajo también ya no nos cause satisfacción, cuando sintamos esos nervios, cuando sintamos ese pánico por hacer las cosas y básicamente por no tener la satisfacción de hacerlo, porque creo que la mayoría que está aquí tiene que querer mucho su trabajo porque no es fácil el ayudar a las personas, el ser empáticos con ellos, el pensar que a veces tenemos otras cosas externas que tenemos que dejar y venir a trabajar en ello. Entonces creo que es muy importante que tu trabajo te siga causando satisfacción y que claro, como cualquier trabajo, puedes sentir un poquito de estrés, puedes sentir un poquito de presión, pero seguir haciendo las cosas hasta cierto punto con satisfacción, no cambiar tu actitud al respecto, no sentir esos nervios y ese miedo que a veces puedes llegar a sentir al hacer algo que era tan cotidiano para nosotros. Bueno, hay una pregunta de la maestra Ana Luisa Gómez Cázares que menciona, ¿cuál es el principal síntoma que nos podemos dar cuenta de la compañera o compañero está afectada? Creo que volvemos un poquito a lo mismo. Muchas gracias por sus preguntas, pero ver cómo nuestros compañeros están rindiendo. Yo voy a contar una historia un poquito personal, que fue lo que me llevó a dar esta conferencia, porque fue una experiencia muy personal al yo sentir miedo a lo que estaba haciendo. Algo que yo sentía mucha satisfacción del hacer, tuve ciertos accidentes en el ámbito laboral y yo empecé a sentir mucho miedo. Yo ya no quería hacer lo que hacía todos los días, desde incluso algo tan básico como aplicar un medicamento. Yo sentía pánico, yo sentía mucho miedo y mis amigos empezaron a notarlo porque yo ya no quería hacerlo y era parte de mi día a día. Entonces creo que personalmente esa fue mi experiencia en cómo notaron que yo estaba afectada por algo que era de mi trabajo, que yo ya no lo disfrutaba y ya no quería hacer cosas tan básicas que eran de mi día a día. O sea, realmente no quería, me ponía muy nerviosa, estaba muy entorpecida y tenía mucho miedo. Simplemente yo tenía mucho miedo. Hay que notar cómo es la actitud de nuestros compañeros. Vamos a hacer el uso de voy a hacer unas preguntas y después le voy a dar Claro. le voy a conceder la palabra a la maestra Claudia. Primero que nada, la maestra Gabriela del Carmen menciona, querida licenciada, quiero felicitarte por tu dedicación y compromiso. Tu trabajo no solo ayuda a mejorar la calidad de vida de los profesionales, sino que también contribuyen a un sistema de salud más sólido y resiliente. Sigue brillando haciendo la diferencia. La maestra Alejandra Macías menciona la siguiente pregunta. Primero que nada, felicitarla, licenciada Daniela, y mi pregunta es, ¿qué tipo de seguimiento se ofrece a los profesionales con resultados positivos? Ok, gracias. Donde yo hice mi intervención, la verdad desconozco cómo funcionan absolutamente todas las clínicas del instituto, pero al menos donde yo hice mi intervención, sí se hace este tamizaje que yo hice y se les da un seguimiento en psicología. Si hay un espacio de psicología
donde el personal puede ir. Desgraciadamente, muchas veces no se dan el tiempo por el exceso de trabajo, o porque a veces es muy difícil como personal de la salud aceptar que necesitas ayuda. ¿Por qué? Porque está muy normalizado el hecho de que el exceso de trabajo es normal. Entonces, es difícil aceptar la ayuda, pero sí existe esa área de psicología en la que pueden acudir sin ningún problema. Esto hablando del lugar donde yo estuve, que es un área de atención a los trabajadores y está el servicio de psicología donde pueden acudir sin ningún problema. Y ellos les pueden dar el seguimiento. Ok, bueno, primero que nada le vamos a mencionar a la maestra Suyan que dice, muchas felicidades, licenciada Elba, Valdés Bernal, excelente investigación y con mucha aportación al gremio. Y vamos a concederle la palabra a la licenciada Claudia, que está con su manita levantada, por favor, para que pueda realizar la pregunta. Sí, gracias. Buenos días. Felicidades, Elba. Buenos días. De acuerdo a tu tamizaje que tú realizaste y estás comentando ahorita que el seguimiento a estos trabajadores los dejas en manos de psicología, tú como enfermera, ¿qué propones para evitar este tipo de conductas o para, aparte del tamizaje, pues mejorar la calidad y eficiencia de los trabajadores? Ok, creo que algo muy importante es reducir la carga de trabajo, porque creo que es el principal factor que lleva a los trabajadores a desarrollar estos trastornos, a que tienen mucha carga de trabajo, que están en situaciones estresantes y muchas veces tienes un paciente crítico y te dan otros cuatro y la verdad es que te presentas ante situaciones de mucho estrés. Creo que es muy importante reducir la carga de trabajo, fomentar espacios seguros para hablar de estos temas, romper el estigma principalmente también de que el pedir ayuda no es sano en estas situaciones y creo que esas son las principales, cosas que podemos hacer nosotros como enfermería. Hablando ya más específicamente de un estudio, lo más ideal sería, llevarle un seguimiento y que esto no quede en un tamizaje. ¿Por qué? Porque un tamizaje solamente es una prueba que no te va a dar un diagnóstico certero, solamente te da un riesgo de. Entonces, lo ideal sería que estas personas que salieron con un riesgo de se les diera un seguimiento de diagnóstico ya obviamente de la mano con psicología. Enfermería podría hacer justo esto, los tamizajes, irse de la mano, oye, yo tengo estas personas que tienen un riesgo, ayúdame con un diagnóstico para poder darles un seguimiento. Eso hablando ya de una investigación más profunda. Lo ideal sería a estas personas que tienen un tamizaje darle un seguimiento diagnóstico con una prueba ya tal cual diagnóstica. Bueno, voy a hacer una pregunta por parte del chat y dice, buen día, la maestra Alexa Tiare Lugo dice, buen día, antes que nada, felicidades. Nosotros como personal de enfermería, ¿cómo podemos abordar este tema salud mental? Ya que es un tema muy importante y que se le empieza a dar mayor importancia en las últimas instancias. Eso sería como pregunta por un lado. Y después de eso le vamos a conceder la palabra al maestro Roberto Joel Tirado, por favor. Va, muy bien. Como digo, nosotros como personal en nosotros mismos, lo importante es que reconocer primero que nada que existe un posible problema. Reconocer que podemos estar afectados por una situación estresante en nuestro entorno laboral. Lo ideal sería poderlo comunicar incluso también con nuestros jefes, con el personal que nos rodea y decirles, poder pedir esa ayuda cuando ya no podemos con nosotros mismos. Y también lo ideal sería que si en tu institución existe ese servicio de psicología, lo tomemos porque hay problemas que sobrepasan de nosotros mismos. Entonces lo ideal sería eso, buscar esa ayuda cuando ya algo más te está sobrepasando y lograr poder externar ese problema incluso con nuestros conocidos y nuestro alrededor. Maestro Roberto Joel, muchas gracias. Y recordar a la gente que nos haga falta de inscribirse en el Google Forms para que lo haga de favor para su asistencia. Maestro Roberto, adelante. Sí, buenos días, muchas gracias por el uso de la voz. Bueno, de inicio también quiero felicitar a la licenciada Daniela, Elba Daniela, por su excelente disertación, ¿verdad? Y manejo de estos resultados que nos ha presentado.
Sin duda alguna, el presentar estos resultados muestra que el personal de enfermería está expuesto a situaciones y que esa exposición los lleva a generar cierta fragilidad ante el pánico, la depresión y otros trastornos mentales más, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que es complicado atenderlo, porque en el caso de enfermería, nuestra formación en la institución donde se llevó a cabo el estudio es netamente de tamizaje, ¿verdad? Pero sí sirve este trabajo para que se sienten las bases de futuras investigaciones y a lo mejor en un proyecto de maestría, doctorado, proponer pues una intervención, ¿verdad? Psicoeducativa y, ¿por qué no?, patentarla también. Eso muestra cómo enfermería ha ido avanzando. Y bueno, en ese sentido, quisiera también yo comentarle a Elba Daniela que este trabajo que realizó es sumamente importante, pero también quiero dejar claro que lo realizó en su formación de servicio social o brigadista de servicio social. Quisiera entonces preguntarle qué experiencia tuvo con la investigación y qué le diría a otros enfermeros como usted que están en estos momentos próximos a realizar su servicio social. ¿Qué les diría para que cambien su percepción acerca de la investigación y no que genere cierto temor o desánimo el desarrollar un proyecto de investigación? Pues la verdad para mí fue una experiencia muy grata. ¿Por qué? Porque como era un tema que era de mi total interés, para mí cuando iba haciendo esta investigación y ir viendo los frutos de esto, ir viendo resultados, el ir viendo cómo yo podía aportar a algo al lugar en el que yo pertenecía, para mí la verdad fue muy satisfactorio. Y la verdad, el hacerlo mientras estaba haciendo el servicio social también me hizo facilitar un poquito el obtener los datos. ¿Por qué? Porque de todas maneras yo ya estaba ahí, yo estaba ya con ese personal y no fue muy difícil incluso el encontrar las respuestas de ellos, siempre mostraron muy buena actitud y la verdad para mí fue toda una experiencia el haberlo hecho a la mano del servicio social, porque me dio una perspectiva totalmente diferente. Yo no nada más iba hacer esa parte asistencial, iba también a hacer esa parte de investigar qué estaba sucediendo en un lugar en el que yo estaba trabajando. Y para mí era muy importante encontrar esas respuestas. ¿Por qué? Porque era algo que en algún punto probablemente también me estaba afectando a mí. Entonces, el encontrar, el poder hacer algo, dar una resolución o incluso un aporte para después hacer algo más, creo que me dio muchísima satisfacción. Muchas gracias, maestro Roberto Joel. Este, tenemos más preguntas por parte de el público. Silvia Loaiza Z, ¿cuál es la importancia del bienestar psicológico en estas categorías? ¿El bienestar psicológico se afecta en situaciones adversas? Gracias. Pues sí tiene suma importancia porque como lo decía al principio, el no atender este tipo de situaciones se pueden presentar burnout, iatrogenias, negligencias médicas, la despersonalización, la mala atención a nuestros pacientes. Entonces creo que esas son razones suficientes para ver la importancia del por qué atender este tipo de situaciones, para poder brindar un mejor trabajo de nuestra parte hacia el personal que ya estamos atendiendo, hacia esas personas, hacia esos pacientes, que si bien dicen a veces, pues no estamos, alguien no está en un hospital o en una clínica porque quiere estar ahí, está ahí porque se siente mal y qué mejor que darle un buen trato porque ya lleva algo consigo mismo que le está haciendo sentir mal. Entonces no es la idea que nosotros los hagamos sentir incluso un poquito más mal. Ok, el maestro Jacob Saavedra menciona, muchas felicidades, licenciada. Sin duda abordó un tema prioritario dentro de la salud laboral. Espero su investigación genere nuevas para mejorar los ambientes laborales y compromisos del gremio para la salud. Saludos desde Hermosillo. Gracias. La maestra Adela Alba Leonel menciona, los profesionales que tanto aplican primeros auxilios psicológicos. La maestra Dora Elia López Campos menciona, excelente día, felicidades, muy bien, muy buen tema. Gracias. Y pues básicamente son muchas de las preguntas que le generan para usted y muchas felicitaciones por parte del público. Gracias. Bueno, otra pregunta que mencionan aquí
es, por ejemplo, ¿qué estrategias, cómo se puede integrar el tamizaje de salud mental en la rutina laboral sin afectar la atención de los pacientes? En realidad es un tamizaje muy cortito. Eso también fue un factor muy importante para nosotros al abordar este tema, que normalmente es difícil que te presten tanto tiempo para contestarlo. Y el tamizaje elegido por nosotros fue un tamizaje de 5 preguntas. Y es un consentimiento autoinformado. Es decir, yo voy a ir haciendo las preguntas a la persona que estoy entrevistando, vaya, y lo cual lo hace muchísimo más rápido. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Utilizando ese tamizaje que incluso creo que el instituto lo presta, es uno de 5 preguntitas muy corto, lo pueden presentar ante otra persona y es muy rápido, es muy, muy rápido. Bueno, pues vamos a concederle la palabra también a la maestra, Silvia Claudín. Por favor, maestra, adelante. Y muchísimas gracias. Pues quiero felicitar a la ponente del día de hoy, a la licenciada Elba Daniela Valdés Bernal, por aceptar participar con los grupos de investigación de enfermería. Efectivamente, tal como lo mencionó el doctor Roberto Joel Tirado Reyes, pues por parte de esta pasantía en el área de investigación. Mm, Tengo dos preguntas. Una, ¿usted considera que para los pasantes tomar una línea de investigación desde este momento durante su formación académica puede ayudarles a llevar esta misma línea durante el posgrado, dígase maestría, doctorado y postdoctorado? Sí, sí, de hecho uno de mis objetivos también era ese, que yo ya pues en mis ideas tenía entrar a un nivel de posgrado en maestría en este caso ahorita, y yo sé que me va a ayudar mucho, y como el doctor ya lo ha mencionado, también quisiéramos darle ese seguimiento de que no quede en un tamizaje, hablando de mi tema. Entonces creo que si saben elegir la línea que a ellos les apasiona y tener una visión un poquito más allá, sí es muy importante y les va a ayudar muchísimo a futuro. Muchas gracias. Y pues felicitarla porque realmente es un tema de mucha actualidad. En este momento vemos cuestiones quizás en el área médica, en redes sociales, en las cuales podemos ver algunos episodios que no son agradables, en los cuales suceden eventos considerados pues trágicos. Y creo que este tipo de estudios como el que usted nos propone de un tamizaje para evaluar las condiciones del estado psicológico de un personal de salud realmente son vitales. Muchas felicidades. Muchas gracias. Para concluir con esta excelente participación de la licenciada Valdés Bernal, agradecemos a todos por su amable preferencia. Sin esto no fuera posible e invitar para que escuchen este y otros webinars. Los invito para que nos sigan y se suscriban a través de las diversas plataformas de las redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, Amazon Music, en las páginas de Ciencias del Cuidado y un especialmente al ingeniero Peña y a la doctora Claudine por hacer esto posible, por sus excelentes ideas creativas y hacer que estos webinars sean posibles. Finalizamos con la siguiente reflexión. Los trastornos mentales pueden afectar negativamente la salud, el bienestar y la calidad del personal de salud, así como su rendimiento profesional y el impacto en la calidad de la atención de los pacientes, por lo que es indispensable pensar en estrategias individuales, grupales o institucionales enfocadas en el manejo del estrés, la promoción del autocuidado y el fortalecimiento de la resiliencia. Finalizamos con esta frase. La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir con su comunidad. Es de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente webinar que no se lo pueden perder. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales a través de las cuentas de los grupos de investigación de enfermería. Hasta la próxima.